Hoy no se puede checar nada a los dos equipos, creo que han dado todo lo que tenían, y al final una jugada infortuniosa, bueno, mucho infortunio para nosotros. Nos han recuperado en ataque y ha habido una jugada rápida y nos han hecho el gol en el minuto que no nos han hecho, ¿no? Por lo demás, un partido intenso, un partido que era difícil mantener el equilibrio arriba, y donde sabíamos que o bien una jugada a balón parado o algún balón de estos raros se podía decantar el partido, ¿no? Por lo que respecta a mi equipo, nada que reprochar, al revés, muy contento con todo el esfuerzo que hemos hecho, y ante nosotros pues teníamos un gran equipo, y un equipo que lógicamente que ha tirado de banquillo, que hay 6 jugadores que no jugaron hace 3 días en el Extremadura, que han renovado, que han entrado hoy, y nosotros teníamos lo que teníamos, ¿no? La segunda parte, incluso yo con uno menos, pues al final el bajón físico nuestro se ha notado un poquito, y ya digo, la jugada se ha decantado lo que se ha decantado, de venir de un tiro al palo, le ha tocado mucho un poquito al palo, y la siguiente jugada ha sido el gol del Extremadura, ¿no? Nada más, creo que sea el análisis. La impresión, Santos, que la expulsión, lejos de favorecerlo, ha perjudicado en el sentido de que tal vez ha despertado un poco la rabia del Extremadura. No sé si lo ves así. No, es que nosotros hemos bajado físicamente. Que nosotros, hay 4 futbolistas que llevan entrando con nosotros, un terreno como está. Ahora me ponen, han jugado hace 3 días en césped artificial, estamos entrando en césped artificial hace 3 días. Los minutos van pasando. En el primer tiempo ya teníamos jugadores, el caso suyo, que yo tenía calambre, que llevan entrenando una semana, el caso de Luis, que lleva entrenando un mes, el caso de Johnny Lucas, que lleva entrenando 15 días, o sea, que a medida que han ido pasando los minutos, lógicamente el equipo ha ido bajando físicamente, a pesar de tener un jugador más. Pero hay que saber que han sacado a Víctor Moriano en segunda parte, han sacado también a Tirado, o sea, han sacado jugadores que están jugando últimamente en Extremadura. Yo me ponía a ver el calentamiento de los 3 jugadores que tenía delante, son jugadores titulares de un equipo de estar entre los 3 primeros. Y yo miraba mi banquillo y tenía 3 juveniles. O sea, que hay que saber exactamente dónde estamos y cómo estamos. Y a medida que han ido pasando los minutos, pues se ha visto el tema, ¿no? Que nosotros quizás nos haya faltado un poquito más de ambición, puede ser, pero es que venimos como venimos con alfileres escogidos. Y es lo que nos está pasando. Siempre se ha dado el Extremadura en la primera parte, sobre todo, porque ahí el Olivenza parecía por momentos el equipo local de Extremadura el visitante. Vamos a ver, nosotros si tenemos una cosa buena es que a nivel defensivo lo estamos haciendo muy bien, ¿vale? Y con el equipo grande estamos ahí, 1-0, 0-1, y estamos trabajando defensivamente, estamos haciéndolo bien, el problema lo tenemos arriba. Y el Extremadura es un equipo que le gusta jugar al fútbol, el campo hoy, pues lógicamente no estaba para ello. El Extremadura empezó como moto, el Extremadura empezó con una marcha más de temporada. Ahora estamos en la mitad del ciclo. Ahora todo el equipo empieza a hacer una pretemporada, digamos. Y el Extremadura, lógicamente, esto lo tiene que pagar físicamente. Y lo está pagando, ¿vale? Lo pagó en Miajada, lo pagó el domingo pasado contra el AU de Badajoz, un campo igual, y hoy nosotros pues prácticamente hasta con la campana. Y lógicamente, pues ahora tendrán que volver a recargar pilas y tendrán que volver a intentar, porque empezaron muy alto. Entonces, tú en Extremadura le coges con un campo seco y que la mueves, pues vale, que te puede hacer mucho daño. En un campo así, que es más complicado moverlo, pues quizás, aparte que ya nos vamos conociendo, que ya los equipos se van conociendo, que no es un equipo nuevo de la categoría ya en la jornada 19, sí es nuevo en la jornada 1, en la jornada 2, en la jornada 3, pero en la jornada 19 ya nos conocemos, ya estamos viendo, ya vemos el tema y bueno, los entrenadores estamos alertas a ese tipo de cosas también, ¿no? La semana no da tregua, hay que pensar en el próximo partido, ¿no? Ese es un problema de los equipos humildes como nosotros, que no tenemos rotación y tenemos mucha gente tocada hoy y lesionada, ¿no? Vamos a ver el domingo, vamos otra vez a otro campo complicado, Real de la Calzada, y como siga lloviendo, pues no sé qué pasará, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si empezamos la segunda vuelta mejor que la primera, somos capaces de recuperar a la gente tan importante que tenemos lesionada y intentar sacar la categoría.